Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio. El día de hoy quisiéramos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio, un estudio más que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Pero antes de poder comenzar este estudio, quisiéramos invitarles, donde están, nos acompañen en la oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y dejar que Él haga su voluntad, que a través de su Espíritu Santo Él pueda dirigirnos. Ahí donde estás, arrodíllate, vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu voz cada mañana. Gracias, querido Padre, porque el día de hoy usted permite que sus hijos vean la luz del día. Acompáñenos, quisiéramos que este estudio sea de acuerdo a su bendita voluntad. Quisiéramos comenzar, pero para eso pedimos la presencia de su Espíritu Santo. Sea usted quien nos dirija, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el capítulo 1 de Juan, te invito a buscar ahí donde estás, Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, ese profeta que apareció para dar testimonio de Jesús, lo presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Cordero Pascual que iba a morir por los pecados de los seres humanos, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la pregunta: cuando Jesús compareció ante Juan para ser bautizado, ¿cómo lo identificó? ¿Cómo lo identificó Juan? Ya el verso nos lo decía, vamos a poner la respuesta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, amigos y todos los que escuchan este medio, solamente hay alguien que puede quitar o cubrir al hombre desnudo. Es el Cordero de Dios, es Jesucristo. No hay algún medio que pueda ser utilizado para cubrirnos y que nuestro pecado se cubra y que nuestro ser sea perdonado y quitado nuestro pecado. El único quien puede hacer es el Cordero de Dios. En el libro de Isaías, el capítulo 60 y 61 y el verso 1 dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 61 y el verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces el profeta Isaías menciona lo que el Espíritu de Dios haría en su debido tiempo. Y él dice: Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Las buenas noticias, el Evangelio de la salvación, es lo que corresponde al título del Señor Jesús. Ese bendito Evangelio, venido a su tiempo, se dio a conocer a través de su persona. El testimonio que se encuentra en palabras
de vida del Gran Maestro, página 97, dice lo siguiente: la palabra de Dios incluye la escritura del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. El uno no es completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo Testamento. Acá no existe una división, existe una unión entre los dos, entre las dos dispensaciones, podríamos llamarle, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé, Abraham en Canaán y Lot en Sodoma. Llevaron el mensaje y de generación en generación, fieles mensajeros proclamaron aquel que había de venir. Este bendito evangelio que predicaron los patriarcas y profetas no fue conocido como evangelio de alguna manera en su época, pero tenía un nombre muy significativo que te llevaba a conocer las buenas nuevas de salvación. Los ritos del sistema del culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. Él fue el fundador de su sistema de sacrificios. La gran realidad simbolizada señalaba el sacrificio del Cordero de Dios. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en Él. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en Él. Jesucristo era aquella figura que debería representar en esos sacrificios. Pero llegado el tiempo, se cumplió todo lo que se había mostrado. Dice la pregunta, hermanos, ¿qué profecía cumplió Juan en el bautismo de Jesús? Vamos a poner como respuesta, todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en Él. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en Él o en Cristo, si desean ponerlo. Entonces, hermanos, estamos viendo el Cordero de Dios. Aquel Cordero que representaba a Cristo. Aquel Cordero que únicamente fue llevado al matadero y no abrió su boca para decir palabra alguna. Es aquel Cordero que nacería de mujer, nacería bajo la ley y vendría a ser presa del pecado. No por su pecado, no por lo que Él había tenido pecado, sino por nuestro pecado, por nuestra condición de pecadores, Él pagó la consecuencia. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 35 y 36. Vamos a leer Juan capítulo 1, 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan tiene la oportunidad de presentar 2 veces a Jesús. Podríamos decir que en muchas oportunidades lo presentó, pero se denota acá que Juan públicamente menciona y dice: He aquí el Cordero de Dios. ¿Ustedes lo ven? Aquí está el Cordero de Dios. Juan nos da una gran lección, una lección de vida, porque muchas veces en el mundo en cual vivimos sucede que nosotros presentamos a yo más que a Jesús. Levantamos el estandarte, pero no de Cristo, sino de nuestra propia experiencia, de nuestra propia idea, y estamos en distintos problemas por hacer eso. Por eso, mi querido hermano, amigo, es necesario levantar a Cristo. Es necesario presentar, como presentó Juan, al único ser que puede darte salvación. No hay
algún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús. Dice también, vamos a responder a esta pregunta. Tenemos acá una pregunta más. ¿Cómo presentó Juan a Jesús ante sus propios discípulos? Lo presentó como el Cordero de Dios. Lo presentó como el Cordero de Dios. También vamos a leer el capítulo 1, el mismo capítulo, y el verso 37. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Cuando escucharon a estos discípulos hablar, le siguieron automáticamente a Jesús. Necesitaban saber más de ese Cordero, porque Juan estaba levantando a ese Cordero. Juan estaba presentando a Cristo. No se estaba presentando él mismo, estaba presentando a Cristo. Hoy en día hay gente que se presenta a sí mismo, pero Juan no se presentaba a sí mismo. Él dijo, yo soy aquella voz la cual clamo en el desierto. Entonces Juan estaba presentando al Cordero de Dios. Dice el deseado de todas las gentes, página 112. Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible. Mientras exclamaba, «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos lo comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre de Juan? Le había dado, Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Entonces, ustedes pueden notar que la gloria de Dios posó sobre Juan, que estaba frente a Dios humanizado, frente a Dios encarnado. Pero la gloria de Dios del cielo lo iluminó a Juan. Su rostro fue iluminado. Lo más interesante, cuando tú presentas a Cristo, cuando tú lo presentas a ese Dios maravilloso que conocemos por creación, entonces tu rostro será iluminado. Tu rostro será iluminado en todo momento cuando tú lo presentes a Cristo. Dice también Obreros Evangélicos, página 58, aquellos que sean fieles a su vocación como mensajeros de Dios no tratarán de honrarse a sí mismos. El amor al yo será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que su obra es proclamar, como proclamó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, amigos, nuestra situación, la cual nosotros tenemos, es una situación sin vida. Y lo que nosotros necesitamos creer y hacer es que el Cordero de Dios sea presentado por nosotros. No exaltarnos a nosotros mismos, sino únicamente a Jesús, el único Salvador. Entonces, dice la pregunta, ¿qué efecto tuvieron las palabras de Juan sobre sus discípulos? Vamos a poner la respuesta. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Esa es la respuesta para esta pregunta. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder hablar acerca del Cordero de Dios. Tenemos la oportunidad de hablar acerca de aquel siervo, discípulo, profeta, quien presenta a Cristo como el único Salvador, como el único Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, hermana, amigos los que los escuchan, presenta a Cristo, presenta a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como lo hizo Juan, así como lo hizo muchos de los discípulos, de los patriarcas y los profetas, tú también, en donde te encuentres, presenta
a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor bendiga tu día, te acompañe en todo momento. Desde acá te deseamos que el Señor haga de ti un mensajero viviente, con esa luz que el Señor te regala y tú puedas predicar este precioso mensaje. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.